¿no? Voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Bienvenidos muchachos, muy buenos días, gracias por conectarse. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. En esta clase vamos a empezar ya los temas correspondientes al tercer corte. ¿Qué vamos a ver durante el tercer corte? Vamos a ver distintas clases de procesos industriales. En cada clase vamos a ver un proceso distinto. Tantos procesos como alcancemos a ver durante todo este tiempo que vamos a tener en el tercer corte. Pero vamos a comenzar por los procesos que trabajamos en el taller del primer corte. Los procesos, recuerda que a cada grupo le correspondió hacer los diagramas de bloques y las operaciones de un proceso en particular. Entonces, vamos a comenzar con esos 4 procesos. En la clase de hoy vamos a ver el proceso de extracción del aceite crudo de palma africana. Ok, bueno, entonces empecemos. El aceite de palma es un aceite vegetal comestible. Ustedes saben que existen distintas clases de aceites. Hay aceites que son de aplicaciones industriales o para automotores, y están hay aceites que son cosméticos y aceites que son para consumo humano, aceites que son comestibles. En especial, son todos aceites de origen vegetal. Los aceites vegetales comestibles se extraen de semillas o frutos oleaginosos. ¿Oleaginoso qué significa? Que tiene dentro de su composición, dentro de las sustancias que integran a la semilla o el fruto, tiene materia grasosa. Entonces, los distintos aceites vegetales se elaboran a partir de semillas oleaginosas o de frutos oleaginosos. Por ejemplo, a partir de la semilla del girasol se produce el aceite vegetal de girasol. La canola es también la semilla de una flor similar al girasol. La semilla de girasol es la semilla de una flor. El aceite de canola se produce a partir de la semilla de la flor de canola. La soya también el aceite de soya se elabora a partir del fruto de la soya. Está el aceite de oliva que se extrae a partir de las aceitunas, que en otras partes del mundo le llaman olivas. Entonces, por eso se llama aceite de oliva. Pero el aceite de oliva es un aceite que se elabora a partir del fruto de la aceituna. La aceituna es un fruto oleaginoso. De ahí se hace el aceite de oliva. También está el aceite de palma, específicamente la palma africana, no la palma que normalmente vemos en la calle, en las carreteras, sino la palma africana de aceite, es un tipo especial de palma. También es posible elaborar aceite utilizando el maíz como materia prima. Y, por supuesto, existen también otras clases de aceites vegetales. Hay aceite de centeno, el aceite de coco, se obtiene naturalmente a partir de la palmera de coco, del fruto, que es el coco como tal. Entonces, ¿en qué se diferencian los distintos aceites vegetales? ¿Qué es lo que hace que uno sea diferente del otro o más costoso el uno del otro? Que ellos tienen diferente composición de ácidos grasos. Es decir, un aceite vegetal está compuesto, por eso se llama composición, está compuesto de una mezcla de ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? El ácido graso es la sustancia química que nosotros comúnmente llamamos grasa o aceite. Bueno, no grasa, aceite. Los aceites vegetales son mezclas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son sustancias orgánicas, químicas orgánicas, que tienen las propiedades que nosotros le conocemos al aceite. Son viscosos, ellos son capaces de absorber bastante calor y por eso lo utilizamos para la cocina. Entonces, los distintos aceites vegetales tienen diferente composición de ácidos grasos. Es decir, los ácidos grasos que tiene el aceite de oliva no son los mismos ácidos grasos que tiene el aceite de girasol, ni los mismos ácidos grasos que tiene el aceite de palma. Los ácidos grasos, ¿cuáles son? Hay 3 clases de ácidos grasos: los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados y los poliinsaturados. ¿Qué significa eso? Un ácido graso saturado eso es una cuestión química. En la cadena de la molécula no tiene
dobles enlaces disponibles. Lo voy a poner en palabras más sencillas. Un ácido graso saturado se llama así porque está saturado. Él no puede reaccionar más con el organismo. Entonces, como no puede reaccionar con el organismo, es muy difícil de digerir. Mientras que un ácido graso insaturado no está completamente saturado. Y como no está completamente saturado, él puede reaccionar con el organismo y eso hace que sea de más fácil digestión. Los ácidos grasos poliinsaturados es que tienen muchas insaturaciones, es decir, le falta mucho más que al insaturado para estar saturado. Los ácidos grasos poliinsaturados son los más saludables de todos. Entonces, un aceite vegetal, todos los aceites vegetales tienen tanto ácidos grasos saturados, insaturados y poliinsaturados, tienen de los tres. Sin embargo, unos aceites tienen más saturados y menos insaturados que poliinsaturados, y hay otros que tienen más ácidos grasos insaturados y poliinsaturados. Los aceites vegetales que tienen mayor cantidad de ácidos grasos insaturados y poliinsaturados son los que normalmente son más costosos y los más finos. O sea, ¿y por qué son más costosos? Porque son más saludables, son mucho más benéficos para el organismo. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva tiene un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. Lo mismo el aceite de canola es muy saludable. Y le sigue el aceite de girasol. Y el que tiene más cantidad de ácidos grasos saturados, el peor para el organismo, es el aceite de coco. El aceite de coco es terrible, aunque últimamente se promociona mucho como si fuera un milagro, pero no es muy bueno, tiene demasiados ácidos grasos saturados. El aceite de palma, que es el que nos corresponde a nosotros, es un aceite de relativamente baja calidad. No es un aceite muy fino. Por eso ustedes van a ver que si en algún momento ustedes van al supermercado y compran su aceite y ustedes leen las etiquetas y miran los ingredientes, si es un aceite de palma, por ejemplo, el aceite rica palma, es aceite de palma, verán que normalmente es más barato, porque ese aceite no es de muy alta calidad, porque no es de los más benéficos para el organismo. Listo. Entonces, los aceites vegetales varían según la materia prima que se utilizó. Por ejemplo, en nuestro mercado, el oliveto es un aceite de oliva, está hecho a partir de aceitunas. El aceite de oliva de soya es un aceite, obviamente, está hecho a partir de soya. Este es un aceite, el aceite de oliva es de los más sanos, por eso es tan costoso. El aceite de soya es medianamente sano, por eso es un poquito más costoso que los aceites de palma. Muchas veces encontrarán ustedes que los aceites en su nombre dicen mezcla de aceites vegetales. Hay productos que encontramos en el mercado que no son puramente un tipo de aceite, sino que son mezcla. A veces tienen aceite de palma y aceite de maíz mezclados, o tienen aceite de palma con aceite de soya, etc. Esas distintas clasificaciones de los aceites según la materia prima con la que se fabrica, eso es algo universal, eso es algo que se presenta a nivel mundial. Nosotros podemos encontrar aceite de canola en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier país. Es decir, no es una particularidad de nuestro país preparar aceites con esas distintas materias primas. Hay aceite de canola en otros países, hay aceite de girasol, el sunflower es girasol en inglés, y hay aceite de los granos de la soya, también en otros países. El aceite de soya es originario de Asia. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ok. El aceite, menciona una cosa. Los aceites vegetales que nosotros consumimos, estos que aparecen en estas imágenes, son aceites refinados. Es decir, no son aceites crudos. Todos los aceites vegetales, primero hay que extraer el aceite crudo de la semilla o del fruto oleaginoso, y luego ese aceite crudo pasa por un proceso de refinación que da como producto final los aceites que nosotros consumimos. ¿A qué me refiero? Nosotros no consumimos aceite crudo de ninguna semilla oleaginosa. Nosotros no comemos aceite crudo de oliva, no comemos aceite crudo de soya, comemos aceite refinado de soya o aceite refinado de oliva o aceite refinado de palma. En Colombia hay muy pocas plantas de refinación de aceites, pero hay muchísimas plantas de extracción de aceite crudo. Y ese es el proceso que nosotros vamos a ver porque es tal vez
digamos, en la eventualidad que así suceda, ustedes podrían desempeñarse en alguna de estas plantas de extracción de aceite crudo de palma. Entonces vamos a ver cómo se obtiene el aceite crudo de palma, que son las plantas que más tenemos en Colombia. Más adelante vamos a ver dónde están y más o menos cuántas son. Bueno, en esta diapositiva, ¿qué podemos ver? Esto que aparece aquí es el fruto de la palma, el fruto de la palma africana. La palma africana, ahora más o menos, más adelante les muestro la planta, pues es una palma normalmente y tiene unos racimos grandísimos. Los racimos son como ¿cómo lo podría decir? Bueno, un racimo es, como su nombre lo dice, es como una especie de objeto de forma más o menos esférica en donde están pegados los frutos, estos frutos que son los frutos de la planta. Del racimo no se obtiene el aceite, se obtiene de los frutos. Ese es el fruto de la palma africana, es muy bonito. Y son bastante grandecitos, son como más o menos bueno, son como el tamaño de un limón, son grandes. Si nosotros cortamos un fruto de palma africana, ¿qué encontramos? Encontramos un mesocarpo. El mesocarpo es lo que nosotros normalmente llamamos la pulpa de la fruta, es decir, la parte amarilla de la fruta. Del mesocarpo es de donde se extrae el aceite crudo de palma africana, a partir del mesocarpo. Lo blanco que vemos aquí en el fruto es una nuez. Kernel en inglés significa nuez. De la nuez se extrae otra clase de aceite. Ya no es el aceite crudo de palma, sino se extrae un aceite que se llama aceite de palmiste. El aceite de palmiste no es para consumo humano, ese es para aplicaciones industriales. Entonces les decía, de la pulpa se obtiene el aceite crudo de palma, del mesocarpo o pulpa se obtiene el aceite crudo de palma, de la nuez del fruto se obtiene el aceite de palmiste y de la carcasa, de la conchita de la nuez, se obtiene, eso se llama endocarpo, con esas conchitas, eso se tritura y se utiliza como abono orgánico, pero en realidad esto no es un producto principal del, del proceso de extracción del aceite. En esta imagen podemos ver la apariencia que tiene el aceite crudo de palma africana. Se ve más o menos así. Como ustedes pueden ver, no se parece en nada al aceite que nosotros consumimos. Esto es un aceite crudo. Este aceite hay que hacerle un proceso de refinación para que sea apto para consumo. Esto es un líquido bastante acuoso, todavía no tiene esa apariencia viscosa que tienen los aceites y tiene ese color naranja opaco. Este es el aceite de palmiste crudo. Aquí se ve, este es un aceite refinado, este también es un aceite refinado. Bueno, perdón, este es un aceite crudo de altísima pureza, pero este sí es aceite refinado de palmiste. El aceite crudo de palmiste tiene esta apariencia blanca y opaca. Bien. Ahora hablemos un poco sobre la economía nacional de la palma africana. ¿Por qué nos importa, por qué es importante para nosotros ver los procesos industriales de la extracción del aceite de palma? Comencemos por el departamento de Bolívar. Bolívar, nuestro departamento, es un departamento que tiene cultivos de palma, tiene tanto cultivos de palma como plantas de extracción de aceite. Fíjense, hacia el 2018 la producción de aceite de palma en Bolívar representaba casi el 4.6% de la producción nacional. Eso es una producción moderada, pero tampoco es una producción pequeña. Bolívar es un departamento que produce significativas cantidades de aceite de palma. Sin embargo, no se compara con departamentos como el Meta o como Santander y el Cesar. Irónicamente, en el Magdalena, que es donde, bueno, eso es otro tema. Bueno, Bolívar tiene zonas cultivadas con aceite de palma, son las zonas que vemos aquí en verde. Es todo el departamento, obviamente su mapa, y las zonas en verde son zonas cultivadas con aceite de palma. Hay cultivos de aceite de palma en los Montes de María, que es en la zona norte del departamento, norte hacia mediados del departamento. En los Montes de María hay sembrado palma africana. Y también lo hay en el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar tenemos también cultivos de palma africana, especialmente en esta región que vemos nosotros aquí, que yo les mencionaba anteriormente, que se llama el Magdalena Medio. De pronto algunos no me comprendieron bien o no me hice entender. El Magdalena Medio no se refiere a la parte media del departamento del Magdalena, no. El Magdalena Medio es una zona, cuando hablamos de Magdalena Medio nos referimos es al río Magdalena.
El Magdalena Medio es una parte, es un tramo del río Magdalena que pasa por varios departamentos. ¿Por qué departamentos? Por Bolívar. O sea, es un tramo del río Magdalena en donde se comparte la frontera con varios departamentos, con Bolívar, con Santander, con el sur del Magdalena, con el Cesar y con Antioquia, con el nordeste antioqueño. Entonces, esta es la región de Bolívar que pertenece al Magdalena Medio. Ok, todos estos son las zonas cultivadas. Todos estos son los municipios en donde hay cultivos de palma africana en el departamento de Bolívar. Como pueden ver, son bastantes, son 22 prácticamente. Pero plantas de extracción solo tenemos 4. Tenemos esta planta de extracción, esa es la extractora Grupalma, se encuentra en los Montes de María, creo que queda cerca del municipio, no me acuerdo ahora del municipio, no es cerca del Carmen, es cerca de otro municipio, creo que es San Jacinto, o es a María la Baja, perdón. La extractora Grupalma queda cerca de, bueno, no mentiras, esta es la 3, la extractora 3, la que está aquí, es la extractora María la Baja, sí, efectivamente, queda cerca de María la Baja. Esta es la número 1, según el mapa, pues, es la extractora Grupalma, que queda en el sur de Bolívar, la extractora Loma Fresca, sur de Bolívar, Sociedad Anónima Simplificada, SAS, esta es esta que está aquí, y la extractora Vizcaya SAS es la número 4, que está aquí. O sea, ahí tenemos 3 plantas de extracción en el sur de Bolívar y una en los Montes de María, cerca a María la Baja, que es la extractora María la Baja SA. Esas plantitas yo las he visto en imágenes, y desafortunadamente las imágenes no son muy buenas, por eso no tengo fotos de todas las plantas, pero es una planta muy pequeñita, yo la vi, es realmente una planta muy modesta, es una fábrica pequeña. Las más grandes, como les mencionaba, están en el departamento del Meta, son realmente plantas grandísimas. Esto es más o menos la apariencia que tiene una planta de extracción de aceite de palma. Normalmente, todo esto es la planta y ellas normalmente están ubicadas dentro del cultivo o tienen alrededor el cultivo de palma. Todo esto es el cultivo de palma. Eh, si, le, si nosotros vemos imágenes satelitales, si alguno de ustedes tiene Google Earth, puede incluso buscar la ubicación de las plantas de aceite de palma africana y verán que ellas todas siempre está ubicada la planta y alrededor tiene un montón de hectáreas cultivadas con las palmeras, con la palma africana. Bueno, continuemos. Ahora veamos cómo están distribuidas las plantas de aceite de palma en todo el país para que vean ustedes que es una industria muy importante. Fíjense, el sector palmero en el país clasifica sus plantas de extracción en diversas zonas. Hay una zona norte, una zona central y la zona sur. En la zona norte está en el departamento, es la que está en el norte del departamento de Bolívar y principalmente en el norte del Magdalena. También hacen parte algunas plantas que están en el departamento en el norte del departamento del Cesar. Ahí también se incluye esta planta que es Bioplanta Palmera para el Desarrollo S.A., que queda en Antioquia, queda aquí en el Urabá antioqueño, cerca del Urabá antioqueño. Esa es la zona norte donde están todas estas plantas que aparecen aquí. Esta es la zona central, está ubicada principalmente en el departamento de Santander. Este es el departamento de Santander, este es el sur de Bolívar y esta es Antioquia y la parte que alcanza a tocarla, ese es el nordeste antioqueño. Toda esta zona, la zona central es la zona del Magdalena Medio. Esta zona central que se ubica en este diagrama, por lo menos, es la zona del Magdalena Medio. Como yo les decía, es una parte del río Magdalena que comparte frontera con Antioquia, Bolívar, Santander y el sur del Cesar. Bueno, también hay plantas de extracción de plantas de palma africana en el norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Veamos ahora la zona sur. La zona suroccidental está ubicada en el departamento de Nariño. En la parte baja, esto es Nariño del Cauca, yo creo que ese es el Cauca. Sí, este es el departamento del Cauca. Nariño, bueno, me disculpan, pero no recuerdo si este es el departamento del Cauca o Nariño. Creo que es Nariño porque es la frontera. Debe estar en la parte baja del departamento de Nariño. Hay unas cuantas, pocas plantas de extracción, naturalmente por la geografía de ese departamento que es más que todo montañoso. La palma africana es un cultivo para desarrollar al nivel del mar. En la zona oriental, es esta zona amarilla, es donde están las plantas más grandes y las más importantes del país.
está en el departamento del Meta, que es este departamento que aparece aquí. Todas estas plantas son las plantas más grandes de Colombia, son realmente muy, muy grandes y se encuentran principalmente en el departamento del Meta y en el Casanare. Aquí pueden ver ustedes, aquí tenemos una lista muy completa de todas las plantas que hay en el país. Ahora pasemos adelante y veamos el diagrama de bloques del proceso de extracción del aceite crudo de palma. Bueno, en esta imagen, ¿qué podemos ver? Eso lo detallamos más adelante, pero estas imágenes son camiones que se encuentran en el cultivo de palma y están recogiendo los racimos. Como ustedes pueden ver, estos son los racimos a los que me refería. Son como una especie de tusa grandota que tiene pegado todo un montón de frutos de la palma. Ellos se cargan en unos camiones y se envían a la planta de extracción. Bueno, pero entonces veamos el proceso, el diagrama de bloques del proceso. Se comienza pues naturalmente con la cosecha de los racimos de la palma. Estos son 2 racimos de palma y estos son los frutos que están pegados en el racimo. Los racimos, si ustedes alcanzan a hacerse una idea, son realmente muy grandes. Yo los he visto en persona y son muy pesados. Un racimo puede pesar cerca de 30 a 40 kilos. Esto, una sola persona tiene que ser muy fuerte para cargarlo. Yo una vez intenté patear uno y casi me friego el pie. Realmente son muy pesados. Esto es sólido, es un material sólido y bastante pesado. Esto es muy peligroso ponerse a jugar con él. Esto es como andar cargando con un pedazo de metal bien grande. Bueno, el proceso comienza con la cosecha de los racimos de la palma en el cultivo. ¿Qué sigue? Sigue la recepción de los racimos ya en la planta de extracción. Una vez sean cosechados, ellos se colocan en camiones y se mandan en los camiones hasta la planta de extracción y comienza la primera etapa del proceso de la planta. La primera etapa es la recepción de los racimos. Más adelante veremos cómo se hace esa recepción y en qué tipo de equipo se hace. Es lo primero que se hace, recibir los racimos. La recepción, eso es una operación de almacenamiento. ¿Okay? Se recibe la materia prima y se almacena en algo que se llaman unas tolvas. Se llaman tolvas. Bueno, después de la recepción de los racimos, viene un proceso de esterilización. Estos racimos, ellos se meten en unos vagoncitos, en unos vagones metálicos, como unos trenes, yo se los voy a mostrar, y ellos después se meten en unos autoclaves, que son como una especie de intercambiadores de calor grandotes, en donde se lavan con vapor de agua a alta temperatura, como a 120 grados centígrados. ¿Para qué? Para matarle las bacterias y otras cosas que veremos más adelante cuando vayamos etapa por etapa. Después de la esterilización, cuando se ha esterilizado el racimo, estos racimos se llevan a una operación de desfrutado. ¿Para qué? Para desprenderle los frutos al racimo. El proceso de extracción del aceite se le hace a los frutos, no al racimo como tal. El racimo es un subproducto que después se pasa por un triturador y eso se utiliza como abono en el cultivo, pero en realidad lo que necesitamos son los frutos de la palma. Eso se hace, de fruto se le desprende al racimo en una operación de desfrutado. Después de esto, viene una operación de digestión. La operación de digestión, ¿en qué consiste? Consiste en tomar los frutos que se han desprendido y se meten como una especie de licuadora industrial grandota. Y ella lo que hace es que tritura los frutos y se obtiene como un jugo de aceite de palma, como un jugo de palma bastante espeso, que en la industria se le llama la torta húmeda de palma. Una vez se han digerido los frutos, pasa a una operación de prensado. ¿La prensa qué es? Es como un exprimidor. ¿Qué hace? Es como un exprimidor colador. Lo que hace es que él comprime esa pasta líquida, húmeda, que sale de la digestión. O sea, cuando hemos licuado los frutos, eso lo metemos como una especie de filtro prensa y él lo que hace es que exprime toda esa mezcla y por un lado del equipo sale una corriente líquida y atrapado en el equipo queda un material fibroso. Ese material fibroso es un desecho que se utiliza para alimentar animales porque es un material dulce y tiene proteínas. Después que se ha prensado y se ha obtenido el líquido, la fase líquida de la torta que teníamos, viene una operación de tamizado. ¿Por qué? Porque esa fase líquida a eso se le ha colado muchos sólidos, se le han metido muchos sólidos. Ustedes saben que si nosotros exprimimos una naranja, incluso cuando la pasamos por un colador se alcanzan a colar
algunas virutas y parte del afrecho de la naranja. Entonces lo mismo pasa en este proceso. Solo que después del prensado ahí se han colado fibras del racimo, parte de la concha del fruto, las semillitas también van ahí junto con ese producto líquido. Entonces, eso se mete en una operación de tamizado que hace una primera separación de los sólidos que van metidos y mezclados ahí con la corriente líquida. Después, se siguen haciendo operaciones de separación. Cuando ya se han removido los sólidos más gruesos, aquí se remueve la materia fibrosa, aquí se remueven los sólidos gruesos, aquí se remueven los sólidos suspendidos. En la preclarificación tenemos un líquido un poco más limpio que ha salido del tamizado, pero todavía tiene unos sólidos por ahí suspendidos. Un preclarificador es simplemente un tanque en el que se deja el aceite ahí quietecito y se le sedimentan, se decantan en el fondo los sólidos que están suspendidos. Cualquier clase de sólido que no haya podido ser decantado en el tanque de preclarificación se le extrae en la etapa de clarificación, que esa etapa se hace con una máquina que se llama un separador centrífugo. Es un separador centrífugo. El separador centrífugo lo que hace es que agita la mezcla líquida y en el fondo de la máquina, por esa acción de la velocidad, quedan los sólidos finos que todavía no se habían podido separar y por arriba sale un líquido completamente claro. Sin embargo, ese líquido que sale es mayoritariamente aceite crudo de palma, pero todavía tiene algo de humedad, tiene algo de agua. Y lo que necesitamos es aceite puro, el aceite crudo de palma, sin agua. Para eso se hace una operación de secado. La operación de secado se hace por una operación al vacío, ya la vamos a ver, y esa operación remueve el agua que está mezclada con el aceite crudo de palma. Ya cuando se ha completamente purificado el aceite crudo, pues se envían a unos tanques de almacenamiento del aceite y al final, o sea, lo que se almacena en esos tanques es un aceite crudo de palma perfectamente purificado, sin humedad y sin ningún tipo de sólido suspendido. Entonces, veamos ahora, vamos a ir etapa por etapa viendo cómo son los equipos, cómo son los distintos componentes del proceso. Entonces, comencemos con la recepción de los racimos. ¿Eso dónde se hace? La primera parte del proceso es la recepción de los racimos. La recepción de los racimos, como yo les decía, lo primero que se hace es que se cosechan los racimos en el cultivo y se cargan los obreros del cultivo, los cargan en distintas clases de camiones. Eso depende también pues, de los equipos que maneje la planta. Pueden ser camiones viejitos como este o unos camiones un poco más grandes como este. Pero lo que se hace es que se carga prácticamente casi que manualmente los camiones con los racimos y ellos se transportan hasta la planta. Cuando se llega a la planta, esto es algo que no es solamente de la palma africana, sino en toda industria en donde se recibe materia prima en camiones. Esos camiones tienen que pasar por una báscula industrial. Esto que está aquí con estas franjas amarillas, eso es una báscula para camiones, eso es un peso para camiones. ¿Por qué se necesita eso? Se necesita saber qué tanta cantidad de racimos, o sea, qué masa de racimos entró a la planta. Nosotros tenemos que saber cuánta materia nos está entrando en la planta para saber si nos hace falta hacer más órdenes o si vamos a superar nuestra capacidad de producción o para controlar nuestro proceso, para saber, listo, nos han entrado más o menos tantos racimos, deberíamos estar obteniendo tanta cantidad de aceite en este lote de producción. Esos racimos se llevan, o sea, esos camiones en todas esas plantas, ellas suben una rampa elevada, gracias a la cual ellos descargan todos los racimos en esta superficie inclinada. Esto se llama una tolva, eso es una tolva. En las plantas le llaman tolvas a esto. Hay distintas clases de tolvas, pero esta es la tolva que se maneja en las plantas de extracción de aceite. Los camiones suben la rampa y desde allá descargan los racimos en la tolva. Aquí es donde se acumula, esta es la recepción de la materia prima, se hace aquí. Los camiones llegan hasta acá, esto es una superficie elevada, y descargan todos los racimos en la tolva. De la tolva, después unos operarios abren estas compuertas que están aquí, o estas compuertas que se ven aquí, y van cargando unos vagones que sirven para la operación siguiente. La operación que sigue es la operación de esterilización.
Bueno, la etapa de esterilización, veamos la descripción de la etapa. La etapa de esterilización transfiere calor a los racimos y a los frutos mediante vapor de agua a alta temperatura. Eso es en una especie de intercambiador de calor grande, ya se los muestro. Ahí los racimos reciben vapor de agua a alta temperatura, a 100 grados, a 120 grados centígrados. Y esta etapa tiene varios objetivos. El primer objetivo es fulminar microorganismos, sean bacterias, hongos o insectos, que están presentes en los racimos. ¿Para qué queremos fulminar microorganismos? Pues para garantizar que los aceites presentes en el fruto no sean degradados por dichos microorganismos, o sea, para que no se nos dañe el aceite. Para eso, ese es el primer objetivo de la esterilización. Otro beneficio que se obtiene al hacer ese proceso de esterilización con alta temperatura es que los frutos en el racimo se aflojan. Es aflojar los frutos que están pegados en el racimo. ¿Con miras a qué? A facilitar la siguiente operación, que es la operación de desgranado o desfrutado. Entonces, primero, el objetivo de la esterilización es primero fulminar microorganismos, pero también aflojar los frutos en el racimo. Y finalmente, otro beneficio que se obtiene con la esterilización es que se ablanda el mesocarpo, no mesocarpio, mesocarpo de los frutos, o sea, la pulpa. Se ablanda la pulpa de los frutos, que va a facilitar la etapa de digestión, donde estos se trituran para extraer la materia aceitosa. Entonces, una vez los racimos están en las tolvas, los operarios de la planta abren unas compuertas para cargar estos vagones que ustedes ven aquí. Estos son vagones metálicos que se llenan con los racimos. Uno llena los vagones con los racimos allá en la tolva. Y estos vagones se introducen, se meten en estos cilindros grandotes que se ven aquí, que son intercambiadores de calor. Son el nombre que le dan en la industria, estos intercambiadores de calor en la industria se llaman autoclaves. Ese es el nombre común que le dan. Hay autoclaves de laboratorio, autoclaves industriales. Un autoclave es como decir una estufa, una olla, perdón, un horno en donde yo voy a calentar algo con vapor. Eso es un autoclave. Entonces, los vagones con los racimos se introducen en los autoclaves, en donde ellos son lavados o esterilizados mediante la acción del vapor. Eso se deja ahí más o menos como por una hora recibiendo vapor a alta temperatura, y luego ellos se sacan, se retiran de los autoclaves y como ustedes pueden ver, salen así, salen humeantes, salen botando ese vapor de agua con el que fueron lavados. Una curiosidad de este proceso, las plantas de aceite de palma huelen delicioso. El olor que desprende este proceso de esterilización, huele a lo que huele el fruto cuando está caliente, y es un olor dulce, muy rico realmente. Es un aroma muy agradable que desprende esta planta, a pesar de que se ven como algo sucias. Las plantas de extracción de aceite de palma son bastante sucias, pero desprenden un olor muy rico. Bueno, entonces ellas se calientan con vapor de agua para esterilizarlos. Y aquí, como pueden ver, este es un tren de vagones que acaba de salir de la operación de esterilización. La siguiente etapa, una vez hemos esterilizado los racimos, debemos pasar a la etapa de desfrutado. O sea, debemos ir a la etapa en donde se desprenden los frutos del racimo. La etapa de desfrutado, ¿qué busca? Desprender los frutos de los racimos. Son los frutos los que se pasan a las siguientes etapas del proceso, pues son los que contienen la materia oleosa. Oleoso significa aceitoso. La materia oleosa de la cual se extrae el aceite crudo. Por eso debemos disfrutar. A nosotros no nos interesan los racimos, sino los frutos de la palma. De la etapa de desfrutado quedan como residuo los racimos vacíos, obviamente, o que es lo mismo, racimos sin fruto. Estos racimos sin fruto se llevan a una máquina trituradora para convertirlos en una especie de acerrín fino, que es usado como abono orgánico en los cultivos de la misma empresa. Esto es un ejemplo de lo que se llama reutilización de un residuo. En las plantas industriales casi siempre se generan residuos. Si un ingeniero o un empleado logra encontrarle una reutilización a un residuo, le produce un beneficio económico a la planta. Entonces, los racimos vacíos, ellos se trituran, se convierten como en un acerrín, y eso se aplica como abono orgánico.
Decía que cuando un residuo generado en un proceso logra encontrar una aplicación provechosa, estamos hablando de reutilización o aprovechamiento de residuos. Eso es un concepto. ¿Qué es aprovechamiento de residuos? Es coger los residuos de un proceso y encontrarles una aplicación provechosa. Entonces, es la operación de desfrutado se realiza en este tipo, disculpe, en este tipo de equipos. Esto es como un cilindro vacío. Aquí se ve por fuera, las plantas de aceite de palma son bastante intrincadas y no es fácil ver cómo funcionan los equipos o tomarle fotos. Pero esto es un desfrutador en una planta de palma. Hay, lateralmente, esto es un cilindro y por los lados está hueco, parecido a esto. Esto es un desfrutador, pero para otra clase de proceso. Pero el principio es el mismo. Ellos son unos cilindros que tienen esas varillitas que ustedes ven horizontales y esas varillas, esos cilindros giran y el racimo o lo que estemos disfrutando, ellos van dando vueltas por este aparato y ellos suben y bajan y mediante el impacto se van desprendiendo los frutos. De la operación, la idea es obtener solamente los frutos de la palma africana, disfrutar el racimo. La salida de un equipo de estos se ve más o menos así, se ve ese montón de frutos ahí acumulados. Como pueden ver, estos procesos son bastante, estas plantas no son bonitas como una planta de lácteos o una planta de un producto que sea para consumo directo. Como el aceite de palma luego se pasa a una planta de refinación, acá bastante relajada la higiene que se maneja en la planta. Sin embargo, estas plantas se lavan semanalmente, pero sí se ve bastante atropellado, caótico el proceso. Sí se ve la salida de la operación de desfrutado. Después de la operación de desfrutado, viene la operación de digestión, que es donde vamos a triturar el fruto para convertirlo en una pasta y extraer la materia grasosa. La digestión busca triturar los frutos para desprender la corteza, quise decir los frutos, así desprender la corteza, o sea, la conchita, y exponer la pulpa de los frutos, los cuales la pulpa contiene la materia oleosa, contiene la materia grasosa, aceitosa. El equipo de digestión es básicamente una licuadora de gran tamaño, es una licuadora industrial, es grandísima. Es un cilindro vertical con brazos mecánicos agitados que van triturando los frutos y que al final lo dejan como una torta. Ese es el término que usan en la industria, una torta. Ese es el término coloquial que se le da en la industria de la palma. Pues tiene apariencia de una masa fibrosa, húmeda y aceitosa. Eso es como una especie de pasta eh, del fruto. Es como si lo hubiéramos metido en una licuadora, nos sale como cuando metemos fresas o cualquier fruta en una licuadora, sale una pasta húmeda y con los componentes de la fruta. Entonces, esto es un digestor del equipo de digestión del proceso de extracción de aceite. Ustedes pueden ver que aquí están los frutos y esto que se ve aquí es el eje mecánico alrededor del cual giran los brazos que van triturando los frutos. Ustedes ven que se va formando como una especie de pasta gruesa. Eso se llama la torta, eso es lo que llaman la torta. Todo esto que se ve aquí, esa es la pasta o la torta del fruto de la palma, que se forma cuando nosotros lo trituramos o lo licuamos. Así se ve por dentro. Por fuera, ¿cómo se ve un digestor de palma? Se ven como estos cilindros que vemos aquí. Estos son digestores de aceite de palma. Aunque aquí están nuevos y antes de operar, o por lo menos cuando están limpiando la planta, está completamente limpia. Está sucita por el piso, pero no se ven residuos ni nada alrededor. El digestor es el tubo vertical, perdón, el cilindro vertical que vemos aquí. Esos son 4 digestores. 4 digestores son una planta muy grande. Un solo digestor da para una planta mediana. 4 digestores significa que esa planta es grande. Como les decía, el cilindro es el digestor. Esto que está aquí abajo, esto azul, es el equipo, esa es la prensa, es el equipo que se usa en la siguiente etapa. Curiosamente, ya los diseños de las plantas de palma acoplan el equipo de prensado, lo acoplan directamente con el equipo de digestión, pero el digestor es el cilindro. Esto que se ve aquí abajo es la siguiente etapa, que es la etapa de prensado. La etapa de prensado busca exprimir la torta de la pulpa, lo que vimos en la imagen anterior.
y separar la materia líquida que contiene el aceite de la demás materia sólida y fibrosa. La torta sólida fibrosa que queda como residuo es aprovechada como alimento para animales. La parte fibrosa de la torta, la que no contiene aceite, tiene algo de proteínas y azúcares, que es la razón por la cual desprende ese olor tan agradable en la planta. Eso se utiliza para alimentar ganado, cerdos y animales en general. Como les decía, el equipo azul que vemos aquí es el equipo de prensado. Es la prensa. Es básicamente una prensa que es un exprimidor industrial. Se ve como esto. O sea, lo que está en esta caja es lo que se ve aquí. Eso es un tornillo grande que va girando y va exprimiendo la torta. La torta entra por aquí y va exprimiendo la torta. Bueno, esto es un motor que la hace girar. La va exprimiendo y por un lado sale el líquido con el aceite y por el otro lado sale la materia fibrosa que se logró exprimir. Lo que nos interesa es el líquido del aceite. Es la materia fibrosa que queda al final de la etapa de prensado. Por un lado sale un líquido, ya les muestro el líquido, pero esta es la materia fibrosa que luego de que se ha exprimido, o sea, la torta, ustedes la vieron en el digestor, luego se pasa por la prensa, que es un tornillo, y se exprime. Al final queda este material sólido fibroso, que es lo que se le da de comer a los animales. ¿Qué sigue ahora? Sigue la etapa de tamizado. Ya hemos logrado exprimir la torta, nos da un líquido donde va el contenido del aceite, pero ese líquido todavía tiene sus sólidos suspendidos y debemos irlo purificando mediante diversas etapas de separación. La primera etapa el prensado es una etapa de separación, el tamizado también es una etapa de separación, pero ya aquí separamos sólidos de líquidos y aquí sólidos fibrosos de líquidos y aquí vamos a separar sólidos gruesos del líquido. La etapa anterior, el prensado, logra separar la materia fibrosa y la materia líquida. Sin embargo, esta materia líquida que obtenemos todavía contiene sólidos suspendidos. Tiene arena, tiene tierra, tiene fibras pequeñas y entre otros, que no pudo ser separada. Para esto se utiliza la etapa de tamizado. La materia líquida pasa por unos tamices, unos filtros, unos tamices vibratorios, que se encargan de capturar los sólidos suspendidos en la materia líquida, dejando esta última aún más purificada. Sin embargo, todavía serán necesarias otras 2 etapas de separación para obtener un producto líquido que sea solamente el aceite crudo de palma, que sea aceite de palma crudo puro. Ok, este es el equipo, los tamices vibratorios. Al tamiz llega por un tubo directo desde la etapa de prensado, llega este líquido que ustedes ven aquí. Este es el líquido que se extrae de allá. Es un líquido que ya tiene la apariencia pues, de una materia aceitosa. Sin embargo, ese líquido viene con mucha materia sólida ahí suspendida, que necesitamos limpiarla, necesitamos separarla. Entonces se meten a estos equipos que están aquí, estos 3 pláticos que se ven aquí, y esta es la base, esto blanco es la base, estos son tamices vibratorios, ellos vibran para colaborar el proceso de colado, y acá arriba va quedando atrapada pues la materia sólida. Esta es una operación que está empezando y aquí ya lleva más tiempito avanzada, ya la parte líquida ha logrado salir del equipo y acá quedó simplemente los sólidos que se le van separando. Ok. Sin embargo, como les decía, eso no es suficiente. Todavía hay que hacer más operaciones de separación. Luego, cuando hemos quitado los sólidos gruesos en el tamizado, vamos a un equipo que se llama de preclarificación. La etapa se llama preclarificación. La etapa de preclarificación busca ¿qué? Busca remover aún más los sólidos que vienen acarreados, lo que escribí acarreados, es con una sola C, acarreados por la materia líquida. Busca remover aún más los sólidos que vienen acarreados por la materia líquida. Esta etapa se realiza en unos tanques simples, realmente no tiene nada del otro mundo, un equipo de preclarificación. Es un tanque, simplemente un tanque horizontal. En ese tanque, ¿qué se hace? Se busca, mediante la acción de la gravedad, que se sedimente o decante parte de los sólidos suspendidos. Nosotros lo que hacemos es lo que sale de los tamices vibratorios, lo ponemos en unos tanques y lo dejamos reposar un tiempito y ahí se alcanzan a sedimentar en el fondo del tanque parte de los sólidos suspendidos.
Los sólidos que no se pueden separar por sedimentación en esta etapa se separan definitivamente en la etapa siguiente. Estos son unos tanques de preclarificación. Esto que ven aquí es un tanque de preclarificación. Eso no tiene nada del otro mundo, es un tanquecito normal. Ahí, aquí ustedes ven estos rojos que ven aquí. Ese es el tubo por donde llega, ahí está saliendo directamente la materia, el líquido grasoso. Se pone en este tanquecito y se deja reposar. Y en el fondo de ese tanque se van acumulando los sólidos que son sedimentables. Así se ve cuando ya se están terminando de llenar los tanques. Esto que vemos aquí, si pueden ver, ya es un aceite de palma un poco más puro. Y fíjense que todavía tiene, aquí ven que tiene diferente color, ¿cierto? Es porque tiene distintas fases, o sea, todavía no está completamente homogéneo. El aceite que nos interesa es este de color oscuro. Esto que vemos aquí de pronto son, esos pueden ser espumas, pueden ser otro tipo de grasas, pero lo que nos interesa es el aceite este rojo que vemos aquí. Ese es el aceite crudo de palma. Esos tanques, como les decía, no tienen nada del otro mundo. Fíjense, aquí este tanque que está aquí está lleno. Este tanque aquí está lleno y este tanque está vacío. Eso que se ve acá en el fondo son los sedimentos que quedan. Ustedes ven este palo que se ve aquí. Ese palo está ahí tocando el fondo y como ustedes pueden ver ahí como una especie de lodos, como una arena con líquido. Es como un lodito que queda ahí en el fondo. Eso es lo que esos son los sólidos sedimentables que quedan, que se separan mediante la preclarificación. Esto que se ve aquí, este embudo que se ve aquí, esto es un sistema primitivo de control de nivel. Cuando se está llenando el tanque, pues se rebosa el embudo y sale por ese tubito que está por acá a otro tanquecito. Es un control de nivel no automático, un control primitivo de nivel. Pero fíjense que ya va quedando hacia el final un aceite bastante más limpio, porque se está separando las distintas impurezas. Cuando ya ha pasado la preclarificación, lo que no pudimos quitarle por sedimentación se quita en la etapa de clarificación, que ese sí ya es un equipo sofisticado. La clarificación se realiza en equipos llamados separadores centrífugos. ¿Qué se llama el equipo que se usa en la clarificación? Se llama separador centrífugo. O simplemente centrífugas, también le dicen, no, en la centrífuga. Bueno, el separador centrífugo también le dicen centrífuga. Estas máquinas hacen girar el líquido a gran velocidad por las paredes del equipo. Y por acción de esa velocidad, la gravedad hace que los sólidos que están ahí en el líquido se mantengan en el fondo. Esa velocidad hace que el sodio se mantenga pegado al fondo del equipo y por la parte superior del equipo sale un líquido completamente clarificado o libre de sólidos, lo mismo. El producto ahora contiene mayoritariamente aceite crudo, pero todavía tiene un poco de agua. Entonces es necesario una última etapa de separación para removerle el agua al aceite crudo. Esto es una centrífuga industrial, eso es un separador centrífugo industrial, es esta máquina. Esto no se utiliza solamente en el aceite de palma, se utiliza también en otro tipo, en toda industria en donde yo tenga una mezcla con sólidos, perdón, una corriente líquida que tenga unos sólidos muy finos que yo no pueda separar ni por filtración ni por decantación, lo meto a una centrífuga y lo separo. Este es el motor que la hace funcionar. La centrífuga es este cono que está aquí. Esa es la centrífuga. Se ve más o menos así. Ese es el motor. El aparato es propiamente el cono, esto que vemos aquí. Eso gira a alta velocidad gracias al motor mediante esta cinta y este eje. Y lo que les decía, en el fondo del equipo se quedan atrapados los sólidos. Eso gira a gran velocidad y en el fondo del equipo los sólidos se quedan atrapados y salen por aquí, por el lado derecho. Bueno, por este lado, por este ciclón que está aquí. Ellos salen por aquí, por el ciclón. Por aquí salen los sólidos que necesitamos, que no habían podido ser separados en las otras etapas. Y por arriba, por la parte de arriba del equipo, sale el aceite ya completamente libre de sólidos, aunque todavía tiene un poquito de agua, sale por acá arriba. Sale por ese tubo que está aquí. Por ahí sale el aceite. El aceite ya completamente libre de sólidos, pero todavía tiene un poquito de agua. Esto es el resultado de una centrifugación, de una etapa de centrifugación. Aunque esto es una prueba que se hace en un laboratorio, esto es con una centrífuga de laboratorio, pero esto es un tubito de ensayo.
Como pueden ver, fíjense, en la parte superior de la centrífuga del tubo de ensayo está el líquido completamente libre de sólidos y la parte de abajo que ustedes ven son los sólidos que se lograron remover. Esos son sólidos muy finos que no se pueden separar por decantación porque ellos están suspendidos en el líquido. Pero por la acción de la velocidad y de la gravedad, ellos se pegan al fondo y arriba queda solamente el aceite crudo de palma con algo de agua que se le remueve en la siguiente etapa, que es la etapa de secado. En la etapa de secado, ¿qué se hace? La materia líquida clarificada contiene aceite y algo de agua. La etapa de secado se encarga de separar el agua y el aceite crudo, obteniendo finalmente un aceite crudo de alta pureza. Esta etapa se realiza mediante un equipo de evaporación al vacío, es decir, no se realiza la evaporación aplicando calor. Todos nosotros asociamos instintivamente la palabra evaporación con meterle calor. Vamos a evaporar agua, ¿qué hacemos? La calentamos. Pero es posible también evaporar un líquido sin necesidad de aplicarle calor. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Se hace creando una presión de vacío sobre la mezcla, sobre el líquido. Entonces, así se hace la evaporación al vacío. Se crea una presión de vacío sobre el líquido que se va a evaporar. Este vacío hace que el agua se evapore sin necesidad de elevarle la temperatura a la mezcla. ¿Por qué es necesario utilizar evaporación al vacío? Porque si aplicamos transferencia de calor para evaporar el agua, el aceite se degradaría poco a poco, afectando la calidad del producto. Ustedes saben que cuando nosotros reutilizamos mucho un aceite en la casa, si nosotros cocinamos mucho con un aceite, ese aceite se va dañando. ¿Por qué? Porque si le aplicamos calor demasiadas veces, continuadamente, el aceite se va quebrando, él se va dañando. Y si nosotros aplicamos una operación para nosotros poder evaporar ese agua, tendríamos que calentar el aceite como tal. O sea, toda la mezcla de aceite tendríamos que calentarla y dañaríamos el aceite. No es lo mismo a lo que se hace en la etapa de esterilización. En la esterilización yo le aplico un agua caliente al fruto, pero yo no estoy aplicándole, yo no estoy manteniendo el fruto completamente caliente durante mucho tiempo. Simplemente yo lo estoy lavando con agua caliente, eso no es lo mismo a que si yo cogiera el aceite que ya tengo acá y lo caliento durante bastante tiempo para poder evaporar ese agua. Es mejor hacerlo al vacío para no afectar la calidad del aceite. Este es un equipo de secado al vacío, el cilindro este azul que se ve aquí. Casualmente está aquí sobre una plataforma elevada, ustedes ven aquí hay una escalera. Esas plantas tienen unas disposiciones, un arreglo muy particular, depende de cada diseño. A veces colocan esos equipos elevados porque se ahorran energía en bombear el líquido hasta, o sea, no quieren bombearlo de una parte a otra, sino que lo hacen ahí a ese mismo nivel. O sea, otra operación está a ese mismo nivel de altura y lo meten ahí inmediatamente. Entonces, pero es este equipo azul que vemos aquí, este es el evaporador al vacío. ¿Cómo funciona eso? Eso tiene un tanque de alimentación, tiene un tanquecito afuera en donde ahí llega el aceite crudo que tiene todavía un poquito de agua y entra por aquí, entra al secador al vacío y este secador por acá arriba tiene un tubo que está conectado a una bomba de vacío. Esa bomba de vacío succiona el aire que está aquí adentro. El aire que está dentro del secador, ella lo succiona y lo que crea es un vacío en el espacio libre. Entonces, ese vacío hace que el agua que trae pegado el aceite, la corriente de aceite, se evapore y salga por acá arriba. Por un costadito por abajo sale el líquido, perdón, el aceite ya sin humedad. Una vez hemos secado el aceite, lo único que queda es ya simplemente almacenar el aceite que hemos obtenido, libre de humedad y libre de sólidos. ¿Okay? Ese almacenamiento se realiza en unos tanques verticales. ¿Se acuerdan que les decía que los líquidos que son para consumo humano normalmente se almacenan en tanques verticales de acero inoxidable para que no contaminen el producto? Fíjense muchachos, solo un tanque de estos da para una planta mediana. Así que imagínense el tamaño de esta planta donde conseguí esta imagen. Esto es de aceite de palma. Imagínense el tamaño de esta planta.
que tiene tantos tanques. Es una planta grandísima, realmente una planta inmensa. Es una planta china. Se almacenan en tanques verticales como estos. Muy bien. Entonces, muchachos, les agradezco mucho por su atención. Espero que haya sido interesante la clase y que me hayan comprendido los conceptos que les he explicado. Entonces quedamos pendientes para la siguiente clase en donde vamos a ver un nuevo proceso. Recuerden, cualquier duda que tengan, me la pueden transmitir en la próxima clase. Muchísimas gracias y hasta pronto.